¡Hey! Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con una nueva entrega de esta serie que estamos viendo últimamente por el canal, que es este mega curso de programación con el lenguaje C, que además sabéis que no necesitáis saber nada de programación para poder empezar con esta serie, ya que empezamos desde cero, vamos a ir empezando todos desde la misma salida y llegaremos a la misma meta. Una vez vayan pasando los capítulos, los vídeos, vayamos cogiendo conocimiento, cogiendo práctica, sabiendo un poquito más de programación y sobre todo de este lenguaje C. Estamos en el sexto vídeo, chicos, ya ha habido unos cuantos y hoy vamos a ver pues una unidad de temario más. Os voy a poner un poquito en contexto, como hago siempre al principio de los vídeos. Sabéis que esto lo he repetido millones de veces, pero que lo vamos a seguir repitiendo para que siempre os quede muy claro y que no tengáis dudas, y es el objetivo de la programación. Uno de los objetivos principales y fundamentales de la programación es, con tu programa, lograr satisfacer una necesidad final de un cliente, del cliente que ha encargado tu programa. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues para la programación siempre lo decimos que es muy importante los datos y es muy importante la información. Nuestros programas van a estar continuamente almacenando información, procesándola, editándola, manejándola, alterándola para al final lograr construir ese producto final que sea el que va a satisfacer la necesidad que tiene el cliente, ¿vale? Todos estos programas al final son automatizaciones de diferentes procesos o de diferentes tareas que podría hacer perfectamente el ser humano, pero que pues, han llegado los programas informáticos desde hace ya muchos años, la tecnología y la informática en general, para lograr automatizar esas tareas para que pues, no sea el ser humano quien tenga que hacerlas y se facilite el trabajo diario de las personas. Pero como os digo, para la programación es muy importante el uso de información y el uso de datos. Hasta ahora nosotros hemos estado viendo cómo podíamos almacenar información de diferentes formas, con diferentes fuentes de almacenamiento de datos, como eran por ejemplo las variables o como eran por ejemplo las constantes. Pero nosotros lo estábamos haciendo de la siguiente forma, y es que siempre era el programador con lo que se conoce como hardcode, que no es otra cosa que sea el propio programador quien venga a una línea de código y ponga exactamente cuál es el valor que va a tener una variable. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que utilice quien utilice el programa, los datos con los que va a empezar a procesar o a manejar mi programa para construir ese producto que va a satisfacer esa necesidad final son siempre los mismos. Es decir, utilice yo el programa, lo utilice tu vecino, tu madre, tu padre, tu amigo o quien sea, siempre tu programa va a comenzar con los mismos datos. ¿Por qué? Porque soy yo como programador quien viene a una línea de código y escribe los datos a mano. Ese no es el objetivo de la programación. El objetivo de la programación es que tus programas sean totalmente personalizados y dinámicos dependiendo de la persona que los use. Y esto solo se puede hacer de una forma, y es permitiéndole al usuario darle al programa información. Existen diferentes maneras de dotar a vuestros programas de información, es decir, de hacer que tu programa empiece con una información dependiendo del usuario que las utilice. Hay muchas fuentes de entrada de información en los programas, bases de datos, ficheros y con la que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy, el teclado de un ordenador. Permitiremos que el usuario mediante teclado pueda dar información a nuestro programa y que esa sea con la información que el programa trabaje para ofrecer el producto final. Os recuerdo que al final el producto que nosotros le vamos a entregar al cliente es lo que vosotros veis aquí, esta pantallita en negro, ¿eh? Es lo que va a utilizar el cliente o usuario final, que ya os digo, pues vuestro vecino, vuestro amigo, vuestro padre, hermano, lo que sea, ¿vale? Pero lo que va a ver esa persona es esta pantalla final, esta pantalla negra, y es con lo que va a trabajar, no con esto. Esto es el entorno de desarrollo que a vosotros os va a permitir escribir
líneas de código y sentencias de un programa a través de un lenguaje de programación. Pero lo que va a estar utilizando la persona final es esto, que es un programa que se ha creado a partir de una serie de líneas de código y de una serie de sentencias de un lenguaje de programación que vosotros habéis creado, ¿vale? Que vosotros habéis escrito. Muy importante la diferencia entre el entorno de desarrollo y lo que el programador hace, lo que el cliente final ve. ¿Para qué os cuento esto? Pues para que veáis que es aquí donde el usuario, por ejemplo, puede decir cuántos años tiene. 17. Y así lo esté utilizando quien lo esté utilizando pueda establecer a tu programa una fuente de información distinta para luego ser manejada. Y que así vuestros programas sean totalmente em, customizados, totalmente independientes, personalizados, dinámicos, dependiendo de la persona que esté utilizando el programa, ya que puedo venir yo y poner 17, puede venir otra persona y poner 24, venir otra persona y poner 78, y que la salida final de tu programa sea diferente dependiendo de los datos que el usuario empieza aportando. Eso es la programación. Empezar trabajando con unos datos, procesarlos para construir ese producto final que logre satisfacer la necesidad final del usuario. Entonces nosotros hoy vamos a ver cómo, con ayuda del teclado de un ordenador, podemos transmitir datos a un programa informático y cómo podemos manejarlos como programador. Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando siempre con la misma librería, ¿vale? Que es stdio.h, que sabéis que es para la entrada y salida de información estándar en un programa. Para la salida de información teníamos, por ejemplo, el método printf, que sabéis que a mí me permite poder mostrar información en el producto final, que es la consola, a la persona que esté utilizando mi programa. ¿Vale? Nosotros decimos que esta librería es para la entrada y salida. Actualmente hemos conocido un método para la salida. ¿Qué vamos a conocer ahora? Un método para la entrada de texto. Y eso, como estáis viendo en el título, como estáis viendo aquí en el vídeo y como veis en los apuntes, es el método scanf. Es el método que a mí me permitirá recoger datos por teclado al usuario que esté utilizando mi programa para luego poder procesar esos. Ahora, antes de ponernos con este método, quiero explicaros dos nuevas librerías que vamos a incluir en todos nuestros programas y que son wchar y locale.h. Estas dos librerías, en conjunto ambas, me van a permitir el poder tratar con símbolos especiales. Ya sabéis que hay en muchos otros alfabetos de diferentes países que se utilizan caracteres raros, símbolos raros, y luego, por ejemplo, en el alfabeto castellano, español, latino, utilizamos la ñ, que es un carácter raro, por ejemplo, para el alfabeto inglés, o utilizamos los signos de acentuación, las tildes, ¿vale? Que muchos me estabais escribiendo, oye, cuando yo escribo una tilde, la salida es un poco rara. Pues para eso vamos a estar utilizando estas dos librerías y unos métodos de estas librerías que me permitirán a mí poder utilizar tildes, caracteres especiales, diferentes monedas, caracteres raros, ¿vale, chicos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Obvio, ahora la explicación de scanf, ¿vale? Y me voy a pasar a los métodos que nosotros vamos a necesitar para poder utilizar estos caracteres. Os los pongo aquí comentado para que lo entendáis. Los comentarios, como veis, yo los utilizo mucho y son muy importantes y fundamentales en todos vuestros programas para que si una persona en el futuro tiene que añadir programación, sepa qué es lo que había anteriormente, lo pueda entender. E incluso si vosotros mismos abrís este programa dentro de, podría deciros 3 años, pero es que también podría deciros un mes, que no os acordáis lo que hayáis programado en el pasado. Si vosotros comentáis bien vuestras líneas de código, esto va a aportar una limpieza a vuestros programas, ya que va a venir muy bien explicado qué es lo que hacíais anteriormente. Por eso yo siempre utilizo los comentarios para explicar todo lo que hago y os aconsejo y casi que os obligo a que vosotros también los utilicéis. Entonces, por ejemplo, el método setLocale, con el uso de paréntesis y pasándole como primer parámetro
lc barra baja all, que es una variable de esta librería, y dobles comillas, lo que me permite a mí es una función que va a permitir el uso de cualquier tipo de caracteres especiales y también de diferentes formatos de moneda. Ese es un método que tenéis que utilizar y escribir de esta forma para poder hacer uso de los caracteres especiales. Y luego tenemos funciones que nos permiten mostrar y escribir por pantalla todo tipo de caracteres especiales. SetLocale lo que a mí me permite es escribirlo en las variables, ¿vale? Pero luego necesito setConsoleCP y setConsoleOutputCP. ¿Para qué? Para que yo pueda mostrar por pantalla caracteres especiales. Como veis que aquí, por ejemplo, estoy mostrando acentos, ñes y se ven perfectamente. Y para que luego, pues, yo pueda escribir también por aquí caracteres especiales, ¿vale? Y que luego se guarden de forma correcta, se vean de forma correcta y todo. Entonces tenemos dos métodos, que es setConsoleCP y setConsoleOutputCP. Y a las dos se le pasa este número, 1252. Como os digo, esto lo tenéis que tener siempre para que vuestros programas puedan utilizar de forma correcta todos los caracteres especiales que normalmente usáis, ¿vale? Entonces, dejando todo esto un poquito claro, ahora sí que nos vamos a pasar a scanf. La función scanf es un método que, como os digo, viene con la librería stdio.h para la entrada y salida de información estándar. A lo que nos va a permitir es recoger texto que el usuario escriba por teclado. ¿Cómo funciona esto? Pues la función scanf va a esperar dos parámetros, ¿vale? Un parámetro es un dato que vosotros aportáis entre paréntesis a los métodos. Para poder indicar más de un parámetro utilizaremos la coma, que en programación es aquel símbolo que me permite enumerar varios parámetros, varias indicaciones a una función, ¿vale? Entonces, ¿qué son estos dos parámetros que yo tengo que pasar a scanf? Pues bueno, el primero es el tipo de dato que nosotros queremos recoger por parámetros, la flag, ¿vale? Ese simbolito que nosotros utilizamos para hacer referencia al tipo de dato que queremos utilizar. Ya lo estuvimos viendo en printf, pues ahora en scanf lo tenemos exactamente igual, ¿vale? Utilizaremos el porcentaje D para números enteros, porcentaje F para floats, porcentaje C para caracteres y porcentaje S para strings, que sabéis que es el tipo de dato que se utiliza para las palabras, oraciones, es decir, la agrupación de uno o más caracteres y que lo veremos en el futuro, ¿vale? Entonces, ese es uno de los parámetros. ¿Cuál es el otro parámetro? El nombre de la variable. ¿Por qué? Porque nosotros a este método le queremos decir, oye, ¿qué tipo de dato vas a recoger por pantalla y en qué variable quiero que lo almacenes? ¿Por qué? Pues porque si yo quiero recogerle un dato al usuario, yo lo voy a querer almacenar para luego poder procesar esa información. Creo que hasta aquí estaréis todos de acuerdo, ¿verdad? Os recuerdo que los programas informáticos se basan en almacenar información, procesarla y sacar un producto final en base a ese procesamiento y en base a esa información. Entonces, como segundo parámetro, tenemos que indicar qué variable queremos usar para que se almacene la información. Ahora, es muy importante que siempre utilicéis este signo, la conocida pues I o tiene un nombre técnico que se denomina ampersand, ¿vale? Y siempre suele estar en la tecla del 6, ¿vale? Y siempre se suele poner pues con shift y la letra, el número 6, ¿vale? La tecla del número 6. Es muy importante que nunca olvidéis esto, porque la mayor parte de veces es el principal error con scanf, que la gente se olvida de poner en la sintaxis este simbolito. Incluso aquí en los apuntes os lo indico, no podemos olvidarnos del ampersand, ya que si no, no va a funcionar. ¿Cómo es la sintaxis? Pues nosotros escribimos scanf, entre comillas dobles vamos a poner únicamente el flag, el símbolo que hace referencia al tipo de dato que nosotros queremos obtener y luego con el uso del ampersand pondremos la variable donde nosotros queremos almacenar esta información. Ahora, es muy importante que si yo quiero recoger un número decimal, ponga un float y lo almacene en una variable de tipo float, ¿vale? Si yo quiero recoger un decimal, no voy a utilizar porcentaje S,
y luego una variable de tipo entero, ¿no? Siempre correlación de los datos. Si yo quiero recoger un carácter, utilizaré porcentaje C y me aseguraré de que mi variable sea un char, porque si no enseguida nos dará error. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, yo me voy a crear mi variable de tipo entero, ¿vale? Nos vamos a declarar las variables donde nosotros vamos a guardar, donde vamos a almacenar el texto, los datos, la información que vamos a recoger al usuario. Como después vamos a darle un valor, no es necesario inicializarlas en la declaración, porque su valor inicial va a ser el que el propio usuario le dé, ¿vale? Eso sí, es muy importante, tenemos que indicarle a nuestra variable qué tipo de dato va a ser, ¿vale? No le vamos a hacer caso a esto de momento, ¿vale? Tenemos que indicarle a nuestra variable el tipo de dato que va a almacenar. Si nosotros vamos a almacenar un entero, pues utilizaremos el tipo de dato entero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le quiero pedir al usuario su edad. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a declarar una variable de tipo entero y que siempre se va a llamar lo más parecido a lo que yo vaya a guardar. Si yo le voy a pedir al usuario que me diga su edad, pues me declararé una variable de tipo int cuyo nombre será edad. Y no le asignaré ningún tipo. Acabaré en punto y coma. Nosotros siempre vamos a preguntar los datos mediante la función printf. ¿Por qué? Porque si yo no le digo al usuario qué es lo que quiero recoger, yo no le digo, oye, dime tu edad, oye, dime tu nombre, oye, dime tu inicial, oye, dime tu peso, dime tu altura. Si no le indico que voy a recoger, primero, ¿cómo sabe el usuario que yo estoy esperando a que él me ponga algo por teclado? Y luego, ¿cómo sabe qué es lo que yo quiero que él me ponga? Es muy importante que siempre indiquéis al usuario de la manera más precisa posible cuál es la información que vosotros queréis recoger. Y posteriormente, pues la recogemos con el uso de la función scanf. Una vez nos hace la pregunta, el programa va a esperar a que nosotros escribamos la respuesta para seguir con la ejecución del programa, ¿vale? Para seguir preguntando las siguientes preguntas. Es muy importante que se os meta esto en la cabeza, ¿vale? Cuando escribimos por teclado con scanf, no podemos utilizar la tecla espacio. Queda totalmente prohibido el espacio, porque la tecla espacio se detecta como final de escritura. Se detecta como que ya habéis terminado de contestar esa pregunta. Nosotros tenemos que escribir y darle a la tecla Enter. Importante, nunca utilizar la barra del espacio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar un printf para hacerle al usuario la pregunta, para decirle qué información quiero obtener. Por ejemplo, la edad, ¿vale? ¿Cómo puedo recogerla? Pues con el uso de scanf, yo con dobles comillas le indicaré qué tipo de dato quiero recoger mediante el flag o símbolo que ya estamos utilizando anteriormente para el printf. En caso de los enteros, pues un porcentaje de. Luego pondremos una coma para decirle el segundo parámetro. ¿Qué es el segundo parámetro? La variable donde yo voy a querer guardar esa edad. Siempre acordarnos de utilizar el ampersand, ¿vale? Muy importante. Y aquí tengo mi variable declarada. Cuando yo teclee mi edad, lo que yo he tecleado se guardará en la variable edad y posteriormente yo podré tratar con el contenido de esa variable. Por ejemplo, si la quiero mostrar por pantalla, la podré mostrar. ¿Cómo? Pues utilizando un printf, como siempre, con el flag del tipo de dato que quiero sacar, en este caso, porcentaje de, y luego diciéndole qué variable es la que yo quiero mostrar. Ya lo sabéis de vídeos anteriores. Vamos a ver cómo funciona eso. Fijaos, ahora mismo, a mí, se inicia mi programa y me preguntan, ¿cuántos años tienes? Esto es lo que hace mi printf, decirme cuántos años tienes. ¿Cómo sé yo que el programa ahora mismo está esperando a que yo teclee? Pues porque si vosotros lo veis, aquí está la típica barrita que está parpadeando todo el rato y que quiere decir que a mí ahora me deja escribir. Si yo ahora mismo pulso 12 y le doy a la tecla Enter, ¿qué estará haciendo esto? Pues estará diciendo, ah, vale, es correcto porque yo estoy esperando un dato de tipo entero, lo voy a guardar en mi variable entera. También es correcto. Bien, pues yo esto le doy enter
Y automáticamente este valor se va a almacenar en mi variable. Le doy al enter. Ahora mismo 12 es lo que tiene la variable edad. Y si yo luego la muestro por pantalla, ¿qué es lo que me va a mostrar? Pues fijaos, tu edad es 12. De esta manera, utilice el programa quien lo utilice, a mí me permite poder darle un dinamismo, una customización, es decir, que cada persona que esté utilizando el programa lo pueda utilizar con su propia información. Perfecto. Y también puedo alterarla, es decir, yo puedo ahora hacer un printf y decir, vale, vamos a sumarle 2 años a tu edad. Como veis, puedo utilizar las señas y todo. Puedo alterar la información. Puedo coger edad y decir, el valor que tengas, me da igual cuál tengas, porque a lo mejor ha venido Pepe y ha puesto 27, o ha venido Teresa y ha puesto 4. El valor que haya en edad, yo le voy a sumar 2, porque me da a mí la gana como programador. Entonces haremos edad es igual a edad más 2. Pero como decimos siempre, esto se puede hacer con el operador de suma asignada. Edad es más igual a 2. Perdón, más igual a 2. Es decir, coge lo que ya había anteriormente en edad, súmale 2 y guárdalo en la variable edad. Recuerdo que esto es lo mismo que hacer edad 2. Lo que anteriormente había en edad, le sumas 2 y lo guardas en edad. Siempre es mejor el uso de la suma asignada cuando hacemos este tipo de variables. Punto y coma. Y ahora veremos, como por ejemplo, si yo esto lo guardo y utilizo mi programa, veremos ¿cuántos años tienes? 17. Ajá, vamos a sumarle 2 años a tu edad. Pues ahora tu edad es 19. Vemos cómo podemos preguntar, recoger información, procesarla y luego sacar por pantalla esa información procesada. Es decir, ahora nuestros programas ya pueden hacer un poquito más. Vamos a ir viendo qué ocurre, por ejemplo, si yo le quito el ampersand. Si yo le quito el ampersand, fijaos, porque yo pongo ¿cuántos años tienes? 13. ¿Qué está pasando? Que no sigue mi programa. No sigue. No sigue, no sigue y no sigue y no sigue. Y si yo me voy aquí a ver resultados, no hay ningún error. ¿Por qué? Porque no estoy guardando. No estoy guardando la información. Entonces el programa llega a scanf y dice, oye, pero si yo aquí no me estás diciendo que guarde. Se queda loco. Se queda loco. Entonces, uno de los principales errores siempre es no poner el AMP. ¿Cuál es otro de los principales errores? Imaginar que yo estoy preguntando por la edad, que es un dato de tipo entero. Y vengo aquí y le digo, oye, porcentaje S, que es del string. Aquí, y además es que lo voy a guardar en una variable entera. Me dirán, ¿cuántos años tienes? 13. Y de repente, vamos a sumarle 2 años a tu edad. Tu edad ahora es 13107. ¿Por qué? Pues porque no estoy utilizando los tipos de datos correctos. O de repente yo vengo aquí y le digo, oye, que ahora edad es un char. Y aquí voy a poner un porcentaje F, es decir, es que ya voy a hacer lo que me dé la gana. Claro, ¿qué pasa? Que el usuario está utilizando el programa, le preguntan cuántos años tiene, el usuario pone 13 y de repente vamos a sumarle 2 años a tu edad. Tu edad es 2. Como veis, se vuelve loco. Por eso es muy importante que siempre sigáis una correlación con los tipos de datos. Si tú como programador sabes que lo que quieres obtener es un número entero, utilizaré el porcentaje de. Utilizaré el porcentaje de. Y como yo sé que lo tengo que guardar en una variable de tipo entero, pues haré int. O sea, utilizaré el tipo de dato int. Y ahora todo va a ir bien. Si yo pongo cuántos años tienes, 5, vamos a sumarle 2 años a tu edad es pues 47. Todo es correcto, ¿vale? Muy importante esto, chicos. Muy importante fijarnos siempre cuando a mí el programa me da una salida que no es la que yo espero, ir revisando todas mis líneas de código y ir diciendo, vale,
¿En el scanf estoy utilizando el flag o el símbolo correcto? ¿La variable es del mismo tipo que el flag que le estoy indicando? ¿Tengo el ampersand? Luego a la hora de mostrarlo, ¿estoy utilizando el símbolo correcto para el tipo de dato que es esta variable? Siempre hay que ir teniendo mucho cuidado, ¿vale? E ir fijándose muy bien en todo lo que vais haciendo. Podemos nosotros, por ejemplo, utilizar una variable de tipo float y la vamos a llamar altura. Y yo voy a recoger la altura y ahora voy a preguntarle, ¿cuál es tu altura? ¿Cuál es tu altura? Como sé que me lo van a dar en decimales, utilizaré la f. Ahora, esta variable ya no se llama edad, ¿verdad? Se llama altura. Y luego, a la hora de mostrarle, ya no me interesa, pues, sumarle nada. Le voy a decir, tu altura es, y ya no utilizaré porcentaje B, sino que utilizaré porcentaje F, ¿vale? Siempre dependiendo del tipo de dato con el que vayas a tratar. Si yo esto ahora lo ejecuto, ¡ojo! Que tengo un error. ¿Qué error tengo? Pues que ya no tengo la variable edad. Me dice, oye, que edad no está declarado en esta función. Fijaos, importante, siempre se te puede olvidar algo. Pues el programa viene, te lo corrige, tú ves tu fallo, y dices, que ya no tengo la variable edad, ahora se llama altura. ¿Cuál es tu altura? Pues por ejemplo, yo soy especialmente bajito y mido 1,70. Pues me dice, vale, tu altura es de 1,7000. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor está guay que utilice dos decimales. Pues utilizo dos decimales. Vengo y le digo, oye, ¿cuál es tu altura? Pues resulta que ahora mido 1,87. Pues tu altura es de 1,00. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo siempre os digo que cuando vosotros estáis en el entorno de desarrollo, utilicéis el punto para tratar con decimales. Pero cuando yo ya estoy utilizando mi programa, siempre tengo que utilizar el símbolo que mi teclado tenga asignado para indicarle decimales. En general, en los teclados que utilizan pues cualquier idioma que sea o que provenga del latín es la coma, ¿vale? Entonces, es muy importante que a la hora de mostrárselo al usuario, de teclearlo por pantalla, sí que utilicéis la coma, ¿vale? ¿Cuál es tu altura? 1,87. ¿Veis como ahora sí que sale bien? Tu altura es 1,87. Son cositas que iréis aprendiendo durante la marcha, que se os irán quedando en la cabeza a medida que vayáis practicando, pero que está claro que para que en el futuro no tengáis fallos y que comprendáis muy bien esto, es muy importante practicarlo lo máximo posible, ¿vale? Entonces, espero que os haya quedado muy claro cómo a partir de ahora nosotros empezaremos a preguntarle al usuario diferentes datos por teclado y empezaremos a poder procesarlos y a poder usarlos para crear ese producto final que consiga pues satisfacer esa necesidad final que tenga el cliente. Así que nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os dejéis un like si os ha gustado, os suscribáis si no lo estabais, lo compartáis con cualquier persona que pues esté aprendiendo la programación y sepáis que le interesa y que dejéis un comentario siempre para aportar feedback en los vídeos. Nos vemos, chicos, nos vemos aquí en el canal de Picando Código. Hasta la próxima. Adiós.